Entendemos que hay un camino que tú has abierto y te seguimos. Y ponemos nuestra mirada en ti en medio de las circunstancias difíciles, de las tormentas, aún en medio de los días en que todas las cosas están tan bien, y decimos: yo sé que fuiste tú, Señor. Siempre he sabido que estás ahí. Y tu mirada, Señor, sobre nosotros imparte paz y gozo y bendición. En el nombre de Jesús hoy rendimos nuestros corazones. Mi hermano, haga cuenta que no hay nadie a su alrededor. Solo estamos Él y nosotros. Qué hermoso eres, mi Señor. Déjame contemplar tu gloria, tu hermosura. Sentir esa paz que solamente tú nos puedes dar. Te doy gracias, amado Señor, por tu presencia en esta hora, en este lugar, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, amado Señor, por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu presencia, tu amor, tu misericordia, y por tu propósito y tu plan que se establece para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida, le invito a que tome asiento y vamos a ir a la palabra de Dios, a la carta a los hebreos, perdón, no a los romanos, la carta a los hebreos, en el capítulo 12, el versículo 2, ya lo vamos a leer. El título del mensaje de hoy es Mi mirada. ¿Y por qué este título, hermano? Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos y cómo reaccionamos y cómo las enfrentamos tienen que ver con hacia dónde estamos mirando. Aquí hemos hablado muchas veces de algo: prestar atención. En el taller de interpretación bíblica la semana pasada les hablé bastante de esto. Prestar atención a los detalles. Leer, releer, observar, volver a observar, mirar, volver a mirar, porque ahí en todos esos repasos en nuestra mirada vamos a encontrar muchas cosas. Y eso ocurre todos los días y en todas las circunstancias donde nosotros estemos, dependiendo de hacia dónde está dirigida nuestra mirada. Si mi mirada está puesta, le pongo un ejemplo, hermano, digamos en este lado, en esta alita de la iglesia, hay no sé cuántas sillas, podrían existir aquí unas 60, digamos. Dentro de esas 60 sillas, digamos que hay solamente una entre esas 60 que esté dañada o manchada o de otro color o alguna cosa así. Entonces, yo dirijo mi mirada a todo este espacio, pero centro mi atención en la única que está mal. ¿Y cuál es mi percepción? Todas esas sillas están dañadas. ¿Mi percepción qué es? Todo ese lugar está mal. Y hay personas que tienen esa especialidad, entre comillas, que no es ninguna virtud realmente, porque se pegan unas amargadas en la vida, hermano, que solamente ven el punto malo, pero no están viendo las otras 59 que están bien. Entonces, cuando nosotros estamos mirando las circunstancias, las vemos de esa manera. Cuando vamos en la calle, cuando miramos hacia nuestra familia, cuando miramos hacia las dificultades que tenemos, cuando recordamos los problemas, cuando recordamos las contingencias, en medio de todo eso estamos poniendo nuestra mirada en algo o en alguien, y en donde nosotros pongamos la mirada va a determinar qué va a suceder o cómo voy a reaccionar yo ante las situaciones, hermano. Un objeto donde pongo el ojo, donde enfoco mi mirada. Capítulo 12, versículo 2 de la carta a los hebreos dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién debo poner mis ojos? En Jesús. ¿A quién le estábamos cantando ahorita? Qué hermoso era. A Jesús, a nuestro Salvador. Cuando yo pongo la mirada en el Señor, ¿qué significa? El domingo compartimos un mensaje aquí en uno de los
en una de las prédicas les decía, aquí ya empezamos a hablar de juicio, y cuando empezamos a hablar de juicio, empezamos a ver a Jesús de otra manera, cuando dice que los ojos, su mirada de fuego y sus pies como bronce bruñido y todo este tipo de cosas, ya no lo vemos como en las fotos o la imagen que lo ven los niños, ya lo vemos en otro aspecto. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, y en general, cuando hablamos de poner nuestra mirada en Jesús, por lo general nuestra mente nos lleva hacia las imágenes, hacia lo conocemos, la imagen de Jesús, los cuadros que hemos visto, las imágenes que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Pero no, la Biblia no quiere decir eso. La Biblia quiere decir que al poner nuestros ojos en Él, tenemos que ponerlos en el significado que tiene todo ese proceso que Él vivió, su sacrificio, su arresto, sacrificio, muerte, y sobre todo en la resurrección y en todo lo que Él representa para nosotros como pueblo cristiano, como pueblo creyente, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder ver con claridad, por encima de las circunstancias difíciles, por encima de las situaciones difíciles. Vamos a ir, y en estos días hemos estado hablando de la primera carta de Pedro, hermano, y yo le voy a invitar que vaya allí conmigo a la primera carta de Pedro. Y vamos a ver las últimas partes de este mensaje que hemos estado compartiendo en diferentes momentos del ayuno. En el capítulo 3, donde empieza a hablar de la buena conciencia, en todos los ayunos hemos estado hablando de este mensaje sección por sección, y vamos a ir hoy ya entrando en la parte final. En la parte final, el versículo 17, que fue donde quedamos en un servicio anterior, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y esa es una afirmación bien clara, 3:17 de primera de Pedro. Entonces, mi hermano, cuando dice allí, es mejor que padezcamos, como le digo, allí terminamos hace un tiempo, hace una semanita, este mensaje. Debemos estar tranquilos, contentos, nosotros debemos tener buena conciencia, es la manera en que se cierran las bocas, porque el Señor, recuerdan las semanas anteriores, sus ojos están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. Y aquí terminamos la semana anterior, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Y cuál es el propósito de vivir con una buena conciencia? ¿Cuál es el propósito o hacia dónde nos conduce? ¿O cuál es el fin o cuál es el objetivo de esto? Sencillo, hermano. Empezamos el versículo 18 al 22, que es la parte final de este capítulo. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Hermano, todo este mensaje del capítulo 3 de la buena conciencia, que empieza en el versículo 8, nos conduce a poner nuestra mirada en el Señor. Y esto comienza por partes, hermano, desde el versículo 18. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, vuelvo y repito, no es una imagen, sino es la vida de nuestro Salvador, y cómo cada enseñanza, cada detalle de su vida, hasta aún el momento que Él expiró en la cruz del Calvario, y luego cuando resucitó, cada uno de esos momentos tienen una influencia tremenda y mayor, altísima en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Cuando yo pienso que voy a sufrir, que me voy a incomodar, que algo va a suceder mal, pongo mi mirada en el Señor, y entonces cuando pongo mi mirada en el Señor, dice, Él padeció una sola vez por los pecados. Y aquí vamos a empezar a desmenuzar un poquito esto. Pero antes, yo quería preguntarle, hermano, en este versículo 18 hay un detalle. No sé si usted se ha buscado alguna vez en la Biblia. ¿Usted sabía que usted aparece en la Biblia? En muchas partes. Mi hermana, ¿en dónde aparece usted? ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, digamos que no tenemos un nombre. No tenemos un nombre, porque todos aparecemos. Gloria se ha encontrado en la Biblia. Bueno, sí, en esa parte. ¿Se ha encontrado en la Biblia, Daisy?
¿En dónde? Bueno, está bien, está bueno. ¿Tú te has encontrado en la Biblia? Bueno, bien. Aquí yo les voy a decir dónde estamos todos. Todos, póngale su nombre. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos. Póngale su nombre. El justo por Carlos. El justo por Gloria. Y así hay muchos pasajes, hermano, donde aparece usted protagonista en la Biblia también, hermano. Cuando miramos, entonces, nosotros éramos pecadores, injustos, los que habíamos de creer, allí todo esto que dice, y observamos algo. El sufrimiento de Jesús, estando nosotros en pecados, trajo libertad y trajo salvación. Para nosotros hay un galardón en ese sufrimiento, salvación. Para Jesús, ¿qué había? Hermano, ahí él contestó la autoridad y se convirtió en el centro. Por eso la Biblia a nosotros nos enseña, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, Jesús se despojó de su divinidad y su gloria. ¿Que él iba a regresar porque era una persona de la Trinidad? Sí, pero por haber sido perfecto, de haber cumplido todo perfecto, entonces fue revestido de autoridad y por eso él gobierna sobre todo. Entonces, él tuvo un galardón, nosotros también. Él la autoridad, nosotros la salvación. Y dice la palabra de Dios que Jesús entonces se convierte en el centro de todas las cosas. Él padeció, fue crucificado, predicó, que significa que proclamó el evangelio y la palabra en el versículo 19. ¿A quién? A los espíritus encarcelados. Ahorita vamos a ver qué significa eso. En el versículo 21 dice que él resucitó y en el versículo 22 dice que él fue exaltado en autoridad. Hermano, este pedacito, este pasaje, este 18, 19, 20, 21, 22, 5 versículos hablan de una verdad tremenda que cuando nosotros ponemos la mirada allí, hermano, no solamente podemos sostenernos de esa verdad, sino caminar en esa verdad y por supuesto caminar en victoria. Por eso el mensaje de hoy se llama Mi mirada. ¿Dónde pongo mi mirada? Si yo pongo mi mirada en Jesús, estoy hablando de todo esto y estoy clarísimo en lo que sucedió en este pasaje. Vamos a empezar por partes. En una muerte, dice, él padeció y murió. ¿Cuántas veces? Una sola vez por los pecados. En una muerte estuvieron todas las muertes, hermano. A Jesús nosotros no podemos pretender que si, dame otra oportunidad, si tú vinieras hoy y fueras a la cruz del Calvario, ahí sí me arrepentiría. No, en una sola muerte estuvieron todas las muertes. No hay otra crucifixión, no hay otra oportunidad, no hay otro momento. La palabra de Dios nos habla en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 26, dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La Biblia nos enseña en varias partes, en varios de sus pasajes, que el que cree en Él es salvo y el que no cree en Él ya ha sido condenado, hermano. ¿Por qué? Porque desprecian la gracia. El apóstol Pablo lo habla, por ejemplo, en la carta a los Gálatas y dice que se soltaron de la gracia. Ahí es cuando entendemos el somos o no somos. Y entonces yo miro a Jesús. Jesús fue a la cruz del Calvario para que yo fuese libre, para redimirme, para comprarme con su sangre preciosa, para hacerme libre de la esclavitud del pecado. Y lo que hizo allí en la cruz del Calvario, cuando tomó mi lugar, fue acortar la brecha. Dios estaba por aquí y yo estaba al otro extremo. Así fuera la iglesia, estaba prisionero en el pecado y el pecado nos divide, nos aparta de Dios. Se levanta un muro, dice la palabra de Dios, entre Dios y nosotros. Es decir, que ningún pecador puede pretender que siguiendo en el pecado tiene una estrecha relación con Dios. No, hay un llamado a la salvación. Entonces viene Jesús, se mete en medio de los dos. Nosotros merecíamos la condenación, merecíamos la muerte. Él toma, paga el precio por nuestros pecados y cierra la brecha. Cuando cierra la brecha, eso significa que Él abre un camino. El camino ya se abrió.
no hay otro camino al Padre, no existe otro camino sino Jesucristo. Entonces la gente hoy piensa, voy a servir en la iglesia y eso me acerca más a Dios. No, eso no lo acerca más a Dios. Si usted sirve con convicción porque el Señor le dio esa convicción y usted se siente un deudor como Pablo y ama la obra de Dios, bienvenido, hágalo, pero no lo haga por sentirse cerca a Dios, porque querría decir que usted fue el que abrió ese camino y usted no lo abrió Jesús. Entonces yo no puedo pretender que si yo doy una ofrenda o si doy dinero, entonces voy a comprar el favor de Dios porque voy a abrir un camino. No, yo no abro ese camino, ni con mis actos, ni con mi dinero, no, ese camino solamente lo abrió Jesús. De resto, lo que yo hago por gratitud, lo hago con una intención de mi corazón clara. Yo no puedo pretender que haya otro momento. Hubo una muerte y en esa muerte fueron todas las muertes. Entonces el Señor, dice la palabra de Dios, lo que leímos ahorita en la carta a los hebreos, dice: el que peca deliberadamente no le espera otra cosa sino una horrenda expectación de juicio y de hervor en el infierno. Así de sencillo. Está perdido. Es que perdí la salvación. Hermano, usted no puede perder algo que nunca ha tenido. Y no la ha tenido, ¿por qué? Porque no cree en Jesucristo. Pero si yo dije que yo creo en Jesucristo, usted puede con su boca decir que cree en Jesucristo, pero si usted sigue en la esclavitud del pecado, no cree que Él murió por sus pecados y que lo redimió de los pecados y que Él fue el que abrió el camino para que usted se reconciliara con Dios. Si usted no cree eso, no cree en Jesucristo. Si usted no conoce esto, no cree y no conoce qué es lo que el Señor hizo. Entonces Él vino, abrió un camino para llevarnos a Dios y nos dio, digámoslo de alguna manera, la entrada. Cuando hablamos de la Trinidad, hermano, el único miembro visible de la Trinidad, porque Él resucitó en forma corporal. Entonces, cuando hablamos del único miembro de la Trinidad que usted se le hace visible, digamos, de alguna manera, es Jesús. Porque Dios es espíritu y el Espíritu Santo, pues es un espíritu. Pero el Señor, que nosotros tenemos una referencia, entonces Él resucitó en forma corporal y Él está sentado, como dice la palabra de Dios, en su trono, y usted tiene toda la certeza y la seguridad que al creer en Él y conociéndolo y entendiendo ese plan de salvación, Él tiene cuidado de usted. Él se conmueve con usted en medio de su sufrimiento, Él conoce sus necesidades y Él, mi hermano, está intercediendo por usted. Cuando yo pongo mi mirada en el Señor, entonces sé, Jesús es el centro. Y no estoy hablando de una canción o de una frase que suene repetitiva. Él es el centro de mi vida. Él lo es todo, pero no de palabras, sino de acciones. Es decir, mi mirada está puesta en el Señor. Soy libre, soy redimido. ¿Qué no existe? Sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de culpa me ata a un pasado y muchas personas lo expresan de esta manera. Es que como yo pequé por allá hace 15 o 20 años o 30 años, debe ser que lo que me está pasando hoy tiene que ver con eso. De pronto no lo pienso en mí, pero sí se lo digo a otros, porque muchas veces dentro de las familias dicen eso. Esposas que le dicen al esposo, la culpa de todo lo que nos pasa es de su pecado, de eso que hizo hace tanto y hace tanto. Y entonces, Cristo fue a la cruz en vano, así de sencillo. Entonces no pasó nada en la cruz del Calvario. No, pues Cristo fue pobrecito, sufrió y se murió. ¿Y qué más pasó? ¿Qué más pasó, mi hermano? Resucitó, que eso es lo importante. Pero hay algo que lo hace importante la resurrección. ¿Qué es? El espacio que Él estuvo muerto. Porque en ese espacio algo ocurrió que lo dice aquí Pedro. Él bajó al Tártarus. ¿Sabe usted qué es eso? Los lugares oscuros. De la mitología griega se hablaba de esto, donde estaban encadenados los demonios, pero es que esa es la palabra que se usa en griego, el Tártarus. ¿Y dónde dice eso? Lo dice en Pedro, que lo acabamos de leer. En el cual también fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa eso? ¿Para dónde fue? Estaba en la cruz del Calvario y fue muerto en la carne y vivificado en el espíritu. Y se fue a predicar. ¿Dónde estaba predicando? La palabra que se utiliza allí fue a proclamar a los espíritus encarcelados. Lo que le digo, el Tártarus. Dice por allá en 2 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio.
Y más adelante dice Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay una cosa oscura, hay una prisión por allá donde para ese tiempo final hay unos espíritus guardados. No me voy a ampliar mucho en este mensaje, sino aquí hacíamos una clase larga de todo el día, hermano. Pero esto usted lo empieza a ver en el libro de Génesis. ¿Por qué? Le dejo de tarea. Porque el Señor inundó todo y dijo que Él sentía gran pesar por haber creado al hombre, y entonces mandó el diluvio y se salvaron. Y Pedro hace la referencia aquí, una familia, 8 personas se salvaron. Y el resto murieron. Y murieron porque eran unos pecadores y porque habían cometido temas horribles, tremendos. Había una raza que nació de ahí, ángeles quisieron acostarse con mujeres. Todo eso usted lo ve en el libro de Génesis, hermano. Y se fueron para ese lugar oscuro, esos lugares oscuros de los que dicen por ahí hoy en día, no, el infierno no existe, eso no es como lo pintan. Pues hermano, yo estoy leyendo la Biblia y habla de un lugar feo, dice, donde estaban los espíritus encarcelados. Judas dice, la morada que los ha guardado allí bajo oscuridad, prisiones eternas, y allí están guardados para el juicio. Y segunda de Pedro 2:4 dice que el Señor no los perdonó y los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Entonces dice la Biblia, aquí Pedro, que en ese lapso en que él entregó hasta el último aliento de su vida en la carne, fue y proclamó. No es que les estuviera predicando para que se arrepintieran, hermano. Fue a hablar de la victoria. Cuando él se enfrentó al enemigo, Jesús, allí en el desierto, a Satanás, no fue porque fuera una coincidencia y Satanás vino porque sabía que él estaba ahí. Él fue impulsado por el Espíritu al desierto. Pero ese al desierto es, voy a ir a enfrentarme contigo. Y Satanás vino, fue a cumplir una cita, hermano. Y cuando vino trató de tentarlo. El Señor le respondió con palabra. Pero cuando le respondió con palabra, un mensaje claro que estaba mandando era, hasta hoy llega tu autoridad. Hasta este tiempo. Se acabó. Vengo a arrebatarte lo que tú le arrebataste al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre sea restaurado. Que eso no se puede, dijo el enemigo, yo te voy a ofrecer y te voy a hacer caer. Tú te despojaste de tu divinidad y te voy a coger cortico. Y te voy a coger con hambre y te voy a coger en un punto, así como cojo a los hombres y les ofrezco poder y les ofrezco dinero. Y no fue así. Entonces Cristo en ese momento estaba ya enfrentando la batalla. Y estaban hablando claramente, y Cristo salió del desierto, dice, en el poder del Espíritu. Él venció esa tentación y fue revestido de ese poder del Espíritu. Vienen las sanidades, vienen los milagros, pero hay un propósito más grande, y es que el hombre sea libre. Él viene a conquistar esa libertad. Le llega un momento de angustia, dice que estaba angustiado hasta la muerte cuando ora en Getsemaní y está allí orando y dice, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí él está crucificando su carne. Todavía no había ido a la cruz, pero él estaba muriendo a su carne. Estaba diciendo, estoy angustiado hasta la muerte. Su sudor era como gotas de sangre. Le dijo a los suyos, velen y oren. Viene el momento más oscuro, más duro, donde mejor dicho cualquiera habría podido decir estuvo a punto de retroceder, pero él rindió su voluntad a la voluntad del Señor y fue a la cruz. Segunda victoria tremenda. Luego allí en la cruz del Calvario viene todo el proceso que usted, si lo estudia, esto es riquísimo, hermano, estudiar todo, la tortura, la corona de espina, lo escupieron, lo humillaron, él guardó silencio, fue a la cruz del Calvario y allí estaba el enemigo y dijo, uy, casi que no, pero ahí lo vencí. Y no lo venció, porque dice que se fue a proclamar. ¿Y qué estaba proclamando? Por allá en ese infierno, su victoria, hermano. Ahí estaba proclamando su victoria, que es lo que dice aquí en el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueran salvadas por el agua. Fue a proclamar su victoria. Hermano, ¿y esto lo dice en alguna parte de la Biblia? Claro que sí, lo dice en la carta a los Colosenses, hermano, en el capítulo 2.
de la carta a los Colosenses, entonces vemos allí cómo el Señor lo explica de esta manera. Versículo 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí lo dice, hermano. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esta primera carta de Pedro, ¿qué nos dice? Seamos de un mismo sentir, no devolvamos mal por mal, amemos la vida, veamos días buenos, ojo con nuestra lengua, versículo 10, versículo 11, apartémonos del mal, hagamos el bien, dice el versículo 12, usted tranquilo, los ojos del Señor están sobre usted, porque usted ahora es uno de los justos, nadie le va a hacer daño si usted le entrega su vida al Señor, más bien si algo padecen por causa de la justicia, digan soy un bendecido, soy un bienaventurado, santifiquen a Dios en sus corazones, sean reverentes, tengan una buena conciencia, y si tienen que sufrir, sufran, pero pongan su mirada en el Señor. Y aún en medio de ese sufrimiento, denle gloria a Dios y siéntanse bienaventurados. Y entonces uno lee todo esto y dice por allá en los Salmos, en algún momento dice el salmista, pero yo tan aburrido, portándome bien, y los que se portan mal tan contentos les va mejor. No, no les va mejor, porque cuando la Biblia habla de ese lugar oscuro, de esas prisiones por allá oscuras, donde hay unos demonios que no van a salir de allá y que están preparados para el último tiempo, hermano, yo no me quiero ir para allá, porque eso no fue. ¿Sabía usted que también la Biblia dice eso? Que el infierno no fue hecho para usted, sino para los ángeles caídos, para los demonios. Pero sin embargo, ese lugar no fue hecho para mí. Así de sencillo, ese lugar no fue hecho para mí. El Señor preparó para mí un lugar en otro lado, en el reino de los cielos. Entonces, ese vivir en integridad, ese caminar derechitos en la vida, me va a conducir en el camino que el Señor abrió para mí. Entonces mi mirada está puesta en Él. Ay, pero si haciendo lo bueno vienen dificultades. Y si sufro alguna situación o me atacan o esto, pues mi mirada la pongo en Jesús. Y cuando pongo mi mirada en Jesús, veo que Él sufrió más de lo que yo pueda sufrir en la vida, y todo eso lo hizo para abrir un camino, para que yo caminara con Él. Hermano, los que somos padres de familia, quizás nuestros hijos, hasta que uno es padre entiende a sus papás, pero nosotros cuando éramos hijos y no teníamos hijos, por allá jóvenes, ¿qué exigíamos? ¿Qué exigía usted? Comida, pues en la casa, tengo hambre, dicen los niños, los jóvenes sobre todo, tengo hambre, y tienen hambre todo el tiempo, están en un proceso de crecimiento, hermano, y entonces uno sabe que su hijo está en un proceso, su hijo o su hijita, y tiene hambre todo el tiempo y uno tiene que proveer. ¿Cuántos sacrificios haga uno, cuánto esfuerzo haga uno por eso? Ellos no lo conocen, y van al colegio, y entonces quieren juguetes, y entonces quieren ropa, y cuando ya entran por ahí la adolescencia, quieren ropa de marca, quieren una cantidad de cosas, y de pronto uno, ay Dios mío, ayúdame, claro, yo le quiero dar lo mejor a mi hijo, ayúdame y provéeme para poderlo hacer. Y lo hacemos, hermano. Algún día ellos se dan cuenta, no es que no lo sepan, cuando son padres. Entonces ahí empiezan a pensar, dicen, ay, ¿cómo así? El agua no era gratis, la luz no era gratis, y yo tanto que la desperdiciaba en la casa de mi papá, y no, qué esfuerzo tremendo ahora que tengo hijos. Y le digo yo a mi hijo Daniel, el otro año le empieza a usted lo bueno, porque empieza el jardín, y un jardín vale igual que una universidad, hermano. Y le digo, le empieza lo bueno, Danielito, y él está como organizando, le digo, organícese, porque el jardín no solamente es la pensión, viene una cantidad de cosas. Y su hijito cuando empieza a hablar y empieza, tengo hambre a toda hora, porque así son todos los chicos. Ahí se va a dar cuenta que sus padres hacían un esfuerzo tremendo. Hermano, cuando nosotros vamos a pasar momentos difíciles o a sufrir, miramos a Jesús. Y cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, decimos, ese camino Él ya lo recorrió. Mi sufrimiento no va a ser tan grande como el de Él, pero Él lo recorrió y está conmigo. Se devolvió para decirme, yo camino este camino contigo, porque conquisté para ti la libertad. No vuelvas atrás, no vuelvas a la esclavitud, dice Gálatas 5:1, que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces va a decir, yo me traigo todo este sufrimiento, y cuando venía todo este sufrimiento,
tenía en mente al injusto Diego y decía, el Diego García por allá van a ser en 1973 y este hombre yo quiero que esté conmigo y que sea un siervo mío, y entonces estaba pensando en mí y vivió todo eso por mí. Fue a la cruz del Calvario. Cuando él expiró allí en la cruz del Calvario, no se acabó la historia y resucitó a los 3 días y estaba durmiendo. No, bajó a lo profundo, a donde estaban esos demonios que están encarcelados desde Génesis, hermano, por allá desde Génesis 6, esos ángeles caídos que vinieron a tener relaciones, y esa generación perversa y toda la generación perversa que ha habido y todos esos demonios que están encarcelados, y pasó por allá y les dijo, con Diego García no. Porque yo hoy anulo el acta de los decretos que hay en contra de él. Él ya no va a ser más un esclavo. Y doy la orden y voy a estar con él. Y pónganle su nombre, hermano. Porque cuando él fue a proclamar su victoria. No fue a predicarles para que se arrepintieran. Porque eso iría en contra de todo y diríamos, no hay una segunda oportunidad como dicen algunas sectas. Y no es así. Y entonces dijo, con él no. Con esta gente no. Con mi iglesia no. Con mi pueblo no. Ellos son libres, y todo el que crea en mí, todo esto que yo estoy haciendo hoy, el que crea que yo hice esto por amor a él, ese será salvo. Pero nosotros nos quedamos con yo creo en Jesús. ¿Y qué cree? Porque los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Hermano, ¿qué cree usted de Jesús? Oh, es un bacán, es chévere, mi parce, mi partner, mi amiguito. No puede ser su amigo si usted está en pecado. Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Que Él lo ama y que fue. Imagine que usted tenga una deuda muy grande en un banco, con la DIAN, con una organización por allá, y lo tienen amenazado, apretado, hermano, que usted está pensando, Dios mío, ya no puedo más. Y entonces llega alguien y va y dice, ¿cuánto es que es la deuda? Yo la pago. ¿Y usted quién es o qué? Debe mucho, con intereses y todo. Es imposible que usted pague. No, yo lo pago. ¿Cuánto es? Tome, está pago. El acta de los decretos es anulada. Y hágame un favor, con esta no meta, no me lo llame más. No me lo atormente más. Y viene y le dice el Señor, toma, vamos, yo abrí un camino para ti, eres libre, tranquilo. Y usted da 2 pasos adelante y 3 atrás. Pero no es que yo estoy debiendo por allá, que ya no debes. ¿Tengo cupo? Si ya no debo, ¿puedo deber otra vez? Hermano, ojalá no. Camine con Jesús, ponga su mirada en el Señor, sígalo a Él. Y entonces dice que bajó y tran al Tártarus y fue allí y proclamó su victoria. Resucitó, se presentó a los suyos, les dijo que predicaran en todo lado. Ahí donde aparece mi hermana, les dice que vayan y prediquen y que compartan. Listo, está bien. Y empiezan a predicar y dice, y todo el que crea y fuere bautizado. Entonces viene otro tema que habla aquí Pedro y dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero mire lo que dice Pedro aquí tan claro, que esto hay que enseñárselo a algunos hermanos en la fe. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermano, yo llego a la iglesia, me predicaron, todo esto ha pasado, y el Señor me dice, ¿tú crees que todo esto ha pasado, Diego? Que sí. Yo creo, tú fuiste a la cruz de Calvario, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero todo contigo, lo quiero todo contigo. Y entonces dice el Señor, listo, yo también quiero todo de ti, tú quieres todo de mí. Esto es amor. Entonces, vente para la iglesia. Y dice el pastor un día, los que no se han bautizado, hacemos el llamado para que se bauticen. Y yo me quedo allá sentado. Y entonces me dicen, hermano, ¿usted ya se bautizó? No. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos a Felipe y el etíope le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hoy toca al revés. Hoy desde aquí toca decirle a los hermanos, oiga, ¿qué impide que usted se bautice? ¿Y sabe qué me han dicho? Porque yo le hago esta pregunta a los que no se han bautizado. No sé. Es que todavía no estoy seguro.
cree en Jesucristo. O sea, todo lo que yo le he contado hasta ahorita, ¿usted cree todo eso de Jesús? Porque el bautizo es eso, el compromiso público es el bautizo. Entonces, yo me quedo sentado y digo que no estoy listo. Los que son aquí casados, un día de estos ponemos a dar testimonio, cómo conquistó, por ejemplo, Rodolfo Astrid, ¿verdad? Cómo la conquistó y cómo un día tomó la decisión, yo quiero que ella sea mi esposa. ¿Cómo le propuso? ¿Qué reacción tuvo ella? Vamos a empezar una nueva vida juntos, de cero. De aquí para adelante, ¿qué va a pasar? No tenemos ni idea, pero tenemos a Dios en nuestro corazón y vamos avanzando. Porque Rodolfo yo no creo que se pudiera esperar y después de que está bien con Astrid diciendo, no sé, esperemos a ver si aparece otro y ella se casa con otro. Si no se casa con otro, de pronto conmigo. No, uno no espera eso, hermano. Uno ¿qué quiere? Uno quiere ya, hoy. Casémonos cuando. Hoy. No se puede. Entonces lo más rápido posible. Y entonces empieza uno a hacer todas las vueltas porque quiere un compromiso. El compromiso público, que es el matrimonio, ese compromiso público con una persona, hermano, es delante de Dios y de muchos testigos. Y dice, yo soy, por eso repiten los esposos y las esposas, a partir de este día me conservaré solamente para ti, yo soy tuyo y yo soy tuya. Solamente para ti, soy tuyo. Óigalo todo el mundo, que quede esto publicado en todo lado. Yo le pertenezco a esta persona. Solo tengo ojos para esa persona y solo tengo corazón y amor para esa persona. Ese es el compromiso público, ese es el matrimonio. Pues hermano, el bautizo es un compromiso público. Ese compromiso público es mi decisión. Si yo creo todo lo que he recibido hasta ahora y tengo mi mirada puesta en Jesús, yo ya no miro para otro lado. Yo ya no quiero otra cosa, yo no quiero buscar otra cosa. Yo digo, Señor, mi compromiso es contigo, que yo me bautizo ya, pastor, apúrele, ¿por qué esperar un mes a Villabetel? Bautíceme aquí abajo, traigamos una piscinita, alguna cosa. Yo quiero bautizarme ya, porque quiero que vivir con Jesús todos los días. Entonces, es la visión. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Pero escuche bien esto. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y ahí es donde nos suena, hermano, una alarmita. ¿Por qué? Porque el bautismo no limpia a nadie, ni literal ni simbólicamente, hermano, como algunos lo piensan. Y cuando a usted lo bautizan y baja las aguas, se le quita el pecado. No. Y hay algunos que dicen, y yo vi demonios. Hermano, yo llevo de ministerio 13 años como pastor de la iglesia y yo creo que en unos 16, 17 años, si no he estado en bautizos he visto y he ayudado a bautizar a muchos y yo nunca he visto todas esas carretas que la gente habla. Y digo que es carreta porque la Biblia dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Volvamos al ejemplo del matrimonio. Entonces yo me caso y de pronto estoy haciendo un compromiso público, pero a la larga yo soy un sinvergüenza por dentro. Y digo a mi esposa, a partir de hoy me conservaré solamente para ti mientras viva y te voy a amar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Y ese mismo día, en la cena del matrimonio, ya puedo estar echándole el ojo a otra. Y digo, ¿cómo así? Luego casarme no me quitaba mirar a otras. No, eso lo lleva adentro. Eso lo lleva adentro. Entonces, cuando hacemos el compromiso público con el Señor del bautismo, no es una cosa así como algunos la pintan, vuelvo y le digo, mística. Y entonces quedan los demonios y la persona salió y cuando se levantó de las aguas, no. Hay una connotación y es que usted tomó una decisión pública de morir a su vieja vida y resucitar con Cristo. Pero eso tiene que ver con su fe. Porque también he bautizado personas, hermano, que se bautizan y que a pesar de haberle hecho un discipulado, no tienen ni la más remota idea de quién es Jesús. Le voy a decir una imagen, como para que usted entienda, una imagen, un ejemplo. Piensa en una persona que tenga un problema en sus ojos y que un ojo le mire para un lado, pero radical, y el otro para otro lado. ¿Sí? Es una enfermedad. Entonces de pronto usted mira a alguien y como que dice, ¿para dónde está mirando? ¿Con cuál ojo será que está mirando la persona? ¿Cierto? Algunos tienen ese tipo de mirada espiritual.
se pueden bautizar, pueden venir a la iglesia, pero a uno le toca como que, ¿qué está mirando, hermano? Céntrese, mire a Jesús, porque tiene un ojo por allá en el mundo, otro ojo por allá en las tinieblas, en el pecado, hermano, tiene esos ojos pero torcidos y no están mirando a Jesús y van a la iglesia y se bautizan y sirven, pero todavía no comprenden quién es Jesús en sus vidas y entonces siguen mirando a todo lado. ¿Por qué lo sabe uno, hermano? Cuando salen con las historias. Imagínense que yo me hice un negocio y es un torcido. Y Dios me bendijo. ¿Cuál Dios? El Dios dinero, el Dios mamón será que lo convenció de que eso era una bendición. ¿Cómo me vas a hablar de bendición si estás caminando fuera del propósito? Es que Dios me ama. Claro que sí, pero tú tienes los ojos torcidos. Estás mirando para otro lado. Estás mirando para otro lado. Estoy orando para ver si Dios bendice esta relación en la que estoy metido. Hermano, y es una locura. Los que dicen por ahí que yo lo convierto o que yo la convierto, esos tomaron el lugar de redentores, imagínense. Dicen que creen en Jesús y lo quitaron a él de la cruz del Calvario y se pusieron ellos como salvadores de un fulano, de una fulana. No, hermano. Todo ese tipo de argumentos muestran que hoy la gente no tiene su mirada puesta en el Señor. ¿Y qué hago? Tengo problemas. ¿Para dónde cojo? ¿Cómo los soluciono? Todo el tiempo estamos corriendo tratando de solucionar nuestros problemas. Todo el tiempo estamos maquinando cosas. Todo el tiempo estamos pensando cómo hacer. Pero hermano, usted se bautizó. Usted es una persona que aparentemente dio un paso de fe en un compromiso público con el Señor. Pero dice la Biblia que esto era ¿para qué? Por la resurrección de Jesucristo, con la aspiración de una buena conciencia, que sé que Él está en el cielo, está a la diestra de Dios, Él tiene toda la autoridad, están sujetos todos los ángeles, autoridades y potestades. Entonces, si yo creo realmente esto y me estoy bautizando, sé, mi hermano, que no debo tener temor, empezando por ahí. Que no debo estar todo el tiempo diciendo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí esto? Porque Él es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Es un tema que hemos hablado aquí mucho últimamente, hermano. Él tiene el control de todas las cosas. Él es soberano. Entonces yo estoy seguro en Él. Todo lo que necesito es al Señor y en Él me siento seguro. No entiendo qué es lo que está pasando. Quizás piense que no es justo lo que me está ocurriendo. Quizás estoy en un problema muy grave. Quizás me dieron una noticia muy dura. Y entonces, ¿qué hago? Los ojos que están desviados. Y miro a Jesús. Ay, mírenlo en la cruz del Calvario, pobrecito. No, ahí no, eso ya pasó. La cruz está vacía. Si usted mira la cruz ahorita está vacía. Mira el trono de Dios. Resucitó. Está gobernando. Él tiene autoridad sobre todo y todos. Él tiene poder. Él me ama. Y Él hizo todo esto por mí. Y fue a la cruz del Calvario. Y cuando fue allí, murió. Bajó por allá donde yo no quiero ni asomarme, ni de visita, ni nada. Por allá, a los que miran todas estas tiendas y dicen, uy, qué cosa tan fea. Imagínense 20,000 millones peor la realidad. Y allá es donde están esos demonios y esos ángeles caídos, y fue hasta allá y los despojó de autoridad y todo, y dijo, con mi gente no. Y entonces yo, ¿por qué voy a tener miedo al enemigo o a las amenazas del enemigo si el acta de los decretos fue anulada? ¿Debería tenerle miedo si mi mirada se quita de Jesús? ¿Debería tenerle miedo si pisoteo la sangre de Cristo? La sangre que es la señal del nuevo pacto, que cubre mi vida, y que al cubrir mi vida no solamente ser rociado con la sangre de Cristo para limpiarme, sino ser cubierto. Yo estoy bajo un pacto. Volvamos al ejemplo del matrimonio. Que pueda venir una mujer y le diga al hombre, es que usted me gusta mucho y quisiera estar con usted y que usted sea mi esposo y tan. ¿Y qué dice un hombre de Dios? Casado, yo estoy bajo un pacto, pero nadie nos está viendo. No, a mí no me interesa que nadie me vea, soy yo. Yo estoy bajo un pacto y yo soy fiel a ese pacto hasta luego. Punto. Así de sencillo.
Entonces viene el pecado y viene el mundo. ¿Por qué le voy a tener yo miedo al mundo? ¿Por qué me voy a encerrar en una cápsula? ¿Por qué me voy a encerrar en un lugar que voy a decir, no, yo no vuelvo a salir a la calle porque vivimos en un mundo caído? Claro que vivimos en un mundo caído. Y lo hemos hablado también aquí. Hay tentación y hay dardos del enemigo. Pero hermano, yo tengo un Salvador. Y no es retórica y no es una ilusión, es real. Y sé todo lo que Él hizo. Y que este plan nació en el corazón del Padre. Y que yo estaba ahí y aparezco en la Biblia cuando dice Él murió por los injustos, por los pecadores. Antes estábamos en la esclavitud del pecado, ahí aparezco yo en todo eso. Pero luego aparezco en la Biblia como el pueblo redimido. Y yo creo en la redención. Y yo creo que he sido libre de la esclavitud del pecado y de todo sentimiento de culpa, porque Apocalipsis dice que Satanás es el acusador. La culpa no viene de Dios. Dice Pablo a Timoteo, porque no nos dio el Señor espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. El temor tampoco viene de Dios, la culpa no viene de Dios, el cargo de conciencia no viene de Dios, nada de esas cosas vienen de Dios, eso viene del enemigo. Y yo no me quiero ir con el enemigo, no quiero. Yo quiero ir al cielo. Entonces, todos los días mi mirada está puesta en Jesús. Todo el tiempo mi mirada está puesta en Jesús. Y habrá contingencias, y habrá tropiezos, y habrá situaciones difíciles. Y yo miro a Jesús. Y cuando hay sufrimiento, y cuando hay dolor, y cuando el temor se quiere apoderar de mi mente, de mis pensamientos, entonces yo recuerdo a mi Salvador. A mi Salvador. Y recuerdo que Él venció, que resucitó. Y dice el apóstol Pedro, y está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Gobernando, hermano. Gobernando. ¿Tendría yo algo para quejarme hoy? No. ¿Tendría yo algo de qué atemorizarme? Tampoco. Miro a Jesús, miro a Jesús, miro a Jesús. Y Él me dice, ese camino por el que tú estás pasando, Diego, yo ya lo pasé un poquito más fuerte. Y tú no estás solo, tú vas a vencer. Volvamos al tema de relación de pareja. Hablemos del enamoramiento, de la etapa del enamoramiento, del noviazgo. En el noviazgo, entonces usted establece algo. Ay, me hace falta, mi amor, quiero que nos veamos. ¿Qué tanto quiere verme? Digamos que usted viviera a un extremo de la ciudad, Ciudad Bolívar o Suacha hacia abajo, usted está allá. ¿Qué tanto me quieres ver, mi amor? Ay, yo quiero verte ya, hoy. Listo, yo estoy en Suba. ¿Qué tanto me quieres ver? Te vienes hasta aquí. ¿Qué hace un enamorado? Pero ya, cojo el Transmilenio, me voy, me cojo el número tal y el número tal porque allá voy a estar y yo te acompaño. No, pero me da vaina, está muy tarde. Yo quiero estar contigo. No importa la hora, no importa que mañana tenga que madrugar, no interesa. Hermano, no duermen escribiéndose los enamorados. Ya no es cuelga tú, deja de mandar mensajes, se mandan todos los mensajes, los emojis, toda la cosa. Entonces dice el Señor, ¿qué tanto quieres tú estar conmigo? ¿Es verdad que tú quieres estar conmigo? Es verdad. Es verdad que quiero estar contigo por la eternidad. Es verdad que quiero estar contigo todos los días de mi vida. Y ahí es cuando el Señor nos prueba para darnos cuenta. ¿Y por qué sacas tantas excusas? ¿Y por qué todo el tiempo estás ocupado? ¿Y por qué todo el tiempo tienes un problema? ¿Y por qué todo el tiempo esto? Y son pruebas para que nosotros nos demos cuenta si sí o no. Pero el Señor dice, yo sí quiero estar contigo. Dice la Biblia que Él nos anhela. Tremendo que Él tenga más el anhelo que nosotros. Cuando somos nosotros más, lo necesitamos más que Él a nosotros. Pero Él tiene el anhelo. Anhela celosamente. Porque Él dice, tú eres mío. ¿Tú lo crees? ¿Crees que yo hice todo esto por ti? Sí. Entonces mírame y se acaban tus temores. Y se acaban tus protestas. Y se acaban tus excusas.
y se acaba todo. Porque cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor, y estos 5 versiculitos, hermano, que son contundentes, entonces nos damos cuenta de todo, y de ahí para atrás nos vamos mirando esos versículos, todo el capítulo 3, los deberes conyugales, la buena conciencia, y entonces empezamos a mirar para atrás. Todo esto lo hiciste para que estemos juntos, pero lo que me corresponde a mí es portarme como tú me dices, caminar en rectitud. Se lo pongo de esta manera: esa es la única ruta que le sirve, no le sirve otra, hermano, para ir a encontrarse con su amado. No hay otra ruta, esa es la única ruta que le sirve. Entonces usted verá si se va en esa ruta o empieza a hacer transbordos por todo el camino. Porque si usted empieza a hacer transbordos y se va aquí, me devuelvo un poquito allá, me voy para adelante 2 pasos, para atrás 3, 1, no llega a la cita, y otro, donde usted parta a la eternidad, en todo ese jueguito, realmente ese lugar que el Señor se fue a preparar para usted quedará vacío. ¿Y dónde estará usted? Por allá donde no debería ni imaginárselo. Donde dice la Biblia, en esas prisiones oscuras que Él tiene preparadas para todos esos ángeles caídos y todos esos demonios. Hermanos, no fue un lugar hecho para el hombre, y hay muchos que parece anhelaran irse para allá. Todo depende de dónde tenemos nuestra mirada. De pronto hay personas que dicen, pero es muy fácil para usted. No, no es sencillo, no es fácil. Pero cuando algún líder espiritual o cuando alguien que conoce y tiene su mirada puesta en el Señor le dice reaccione, de pronto le coge la carita y le dice reacciona, mira a Jesús, mira a Jesús. No miren nada más, mira a Jesús, enfócate en Jesús, enfócate en Jesús. Eso significa. Y nuestra protesta es: no quiero mirar a Jesús, no quiero mirar el problema, quiero mirar que no me quieren, quiero mirar que estoy sufriendo, quiero mirar que me duele. No, no mires eso, mira a Jesús. Porque cuando mires a Jesús, vuelvo y repito, no en la cruz, sino en su trono, el trono de victoria. Entonces, Él está allí y Él abrió un camino, hermano. Confíe en el Señor. Ponga su mirada en Jesús, siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Ponga su mirada en Jesús, porque de ahí depende si usted avanza o no avanza. Si tiene los ojitos torcidos, en Apocalipsis también habla de unas goticas, ese colirio que abre los ojos espirituales. Hermano, no tenga los ojos torcidos. El mundo ya no tiene nada que ofrecerle a uno. Podrá venir alguien y golpear aquí: ¿en serio, pastor? ¿Y si le regalara todo este centro comercial? ¿A cambio de qué? ¿De arrodillarme y adorar al enemigo y de llenarme de codicia? Nada, ya no tiene nada que ofrecerme. Y lo que ha querido toda la vida, ¿se acuerda lo que quería cuando era chiquito? Sí, pero eso ya no es lo mismo que quiero. No es que ya no soy chiquito, ya tengo 52 años. ¿Cómo voy a querer todavía lo que yo ya fui sano de eso? Libre. Y si tuviera poder, y si tuviera esto, y si tuviera lo otro, ¿qué me va a ofrecer el mundo que pueda superar lo que Cristo ya hizo por mí? ¿Por usted? ¿Qué le pueden? Yo le digo a las mujeres siempre: dense lugar como hijas de Dios. A las mujeres, dense lugar como hijas de Dios. Dense ese valor y pongan la vara un poquito alta. ¿Por qué? Como dignas hijas de Dios. Si Dios tiene una pareja para usted, va a ser una persona de Dios. Pero no vaya por todo lado diciendo: es que quiero un hombre. Cualquier bobo aparece ahí, hermano. Imagínense con una hija de Dios, un diablo. No, hermano, no. Cada uno de nosotros debemos caminar de esa manera. Ay, pastor, cómo lo quiero mucho. Gracias por eso. Gracias, muchas gracias. ¿Quién no le gusta el afecto? Gracias, gracias. Pero mi medida es: nadie me ama como me ama Jesús. Entonces yo mantengo mi mirada en Él. ¿Vendrán dificultades? Sí. ¿Habrá momentos de dolor? También. También. De sufrimiento también. A veces el temor se va a querer apoderar de su mente y de su corazón. También. Mire a Jesús. Él ya pasó por ahí, venció y le dijo: eso es carreta del diablo, Diego, el camino está libre. No ve que eso ya no puede. No se deje engañar
porque el acta de los decretos fue anulada. Yo le invito a que incline su cabeza, hermano. Cierre sus ojitos naturales y pídale a Dios que abra los espirituales. No está nuestra hermana Sandra aquí, porque ella sí sabría, me daría muchos ejemplos de la óptica. ¿Qué se necesita cuando los ojitos están tan torcidos? Y se necesita fe y se necesita palabra de Dios para poner nuestra mirada en nuestro Salvador. Hermano, todos los que son bautizados, si usted pensaba que allí quedaron sombras y demonios y cosas, no fue así. Ese es un compromiso público y lo que usted estaba esperando era tener una nueva vida en Cristo, tomado de la mano del Señor. Y ese compromiso público es diciéndole: yo soy tuyo, yo te pertenezco a ti. Amado Jesús, Salvador nuestro, hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque en un momento como este, y es necesario tomar estos tiempos, es volver nuestra mirada y nuestro corazón a ti y comprender quién eres tú. Porque no podemos decir que confiamos y creemos en Jesús cuando vivimos una vida desordenada y llena de pecado, cuando todavía estamos esclavizados por el temor, por las emociones, por la rabia, la ira. Cuando leemos pasajes como este del apóstol Pedro, este hombre que sí que supo, su vida fue transformada completamente. Un día dejó la barca, te siguió 3 años, pero luego de estar 3 años contigo, fue débil, tropezó y tú viniste a restaurarlo. Y él pasó por muchos momentos. Un día tuvo temor de tus perseguidores, pero en otro momento se paró firme a predicar, no le interesaba si perdía su vida. Él ya empezó a poner su mirada en ti, no en el Jesús que conoció caminando con ellos, sino en el Cristo resucitado, en el Salvador, el que venció. Juan, allí en la isla de Patmos, dice la Biblia que estando solito en ese lugar, escuchó una voz tan fuerte y volteó a mirar y allí estaba su Salvador. Aleluya. Ahí estás tú. Si nos enfocamos muy bien, te vamos a ver, Señor, en cada momento, en cada circunstancia. Y cuando ponemos la mirada en ti, ya no hay temor, ya no hay temor, ya no hay dudas, ya no hay preocupación, porque allí estás y tú tienes el control de todo. Y somos tu pueblo, yo te pertenezco a ti, Señor. Y no quiero tener ojos para los ídolos, no, líbrame, Señor. No tengo ojos para todo lo que ofrece el mundo, no, Señor. Mi mirada está en ti, resucitado, lleno de poder y de autoridad. Y a ti llevo mis cargas, y a ti llevo mis preocupaciones. Y te digo, Señor, fortaléceme, te necesito. Tú venciste y yo en ti soy más que vencedor. Ayúdame, guíame. En el nombre poderoso de Jesús, Padre mío, gracias por amarnos tanto, por ese amor eterno. Y Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros y por permitirnos enfocarnos. Permítenos, Señor, poner nuestra mirada en ti, solo en ti, únicamente en ti. Por más que alrededor el enemigo quiera entretenernos o distraernos, mi mirada está puesta en ti. Yo le pertenezco a Él, tú le perteneces a Él. Dejemos las cargas a sus pies. Dejemos las preocupaciones a sus pies. Él tiene cuidado de nosotros, de todo. No hay nada que se escape de su poder, nada que se escape de su control, nada. En ti estamos seguros, Señor. Entonces, ¿para qué quejarnos si tú has sido bueno? Al contrario, debemos en todo momento
agradecer, dar gloria. Allí estás tú reinando. Hay cosas que no suceden como quisiéramos nosotros, pero solo tú sabes por qué. Nosotros seguimos creyendo, confiando y amándote, Señor. Porque cuando creemos genuinamente, seguimos amando. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte, Señor? Si estamos llenos de tu amor. Estamos llenos de tu amor, Señor. Llénanos más en esta hora. Llénanos más en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, no permitas que de este lugar salgamos igual a como hemos llegado, Señor. Tú eres soberano y eres poderoso. Dejamos y renunciamos a todo temor, a todo argumento que ha sembrado el enemigo. Todo lo que hablamos hoy, lo hiciste por nosotros. No tenemos por qué vivir en esclavitud. No tenemos por qué vivir en esclavitud. El acta de los decretos fue anulada. No tenemos por qué seguir bajo el yugo del enemigo. Somos libres en Cristo. Y debemos permanecer en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Perfectos no somos, pero la obra que Él comenzó la perfecciona. Así que confiamos en su poder y confiamos en que aquello que Él ha comenzado en nosotros, Él sigue perfeccionándolo. Dejamos a un lado la culpa. Nunca más. Somos redimidos, perdonados. Nuestro pecado fue a la cruz del Calvario. Fue pagado allí el precio por nuestro pecado, por nuestra libertad. No más culpa, no más temor. Y cuando quiera venir la preocupación, y cuando el enemigo quiera poner en nuestra boca palabras contrarias al propósito de Dios, podremos decir no. No funciona. Porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Usted lo es, mi hermano. Ponga su mirada en Jesús siempre. No deje que nada lo entretenga. Porque lo que quiere el enemigo es que usted no mire al que venció, sino que mire al derrotado, a Satanás, y le dé un poder que ya no tiene y le aplauda sus mentiras. No, enfoque su mirada en Jesús siempre, y eso le va a ayudar a usted, mi hermano, a ser agradecido toda la vida, todos los días, todos los días, todos los días. Amado Señor, gracias, porque al mirarte a ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no es mi obra, es la tuya la que me fortalece. La fe no nace en mí, sino en ti. Tú eres el autor y el consumador. Tú lo hiciste todo, no yo. No se trata de algo que yo pueda hacer, no. Es lo que tú hiciste, Señor. Y cuando te miramos a ti, sabemos, Señor, que hay una victoria asegurada. Gracias, Dios, por cada uno de los servicios de esta semana y por esa salida a Villa Betel el próximo sábado. Porque sé, Señor, que cuando ponemos la mirada en ti, cosas sobrenaturales ocurren en los corazones y en las vidas. Y nos sentimos tan llenos de ti, en esa plenitud total, que en realidad nada del mundo se compara a lo que tú ya nos has entregado. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Padre mío, Espíritu Santo, y a ti, nuestro amado Salvador, muchas más gracias por amarnos de tal manera de ir a la cruz por nosotros, por tenernos en tus planes en mente y por seguir, Señor, tomando nuestras cargas
conmoviéndote con nosotros en los momentos difíciles, sanándonos, guiándonos, intercediendo. Lo sigues haciendo, porque tú eres real. Y no hay razón por la cual te culpemos de las malas decisiones que tomemos. Y no hay razón por la cual señalarte a ti cuando los que fallamos somos nosotros. Y no hay razón por la cual no agradecerte. Y no hay razón por la cual no bautizarnos y públicamente declarar con nuestras palabras y con nuestras acciones que te pertenecemos a ti, que somos tu pueblo. Gracias, Señor, gracias, porque un día te veremos cara a cara. Un día te veremos cara a cara, Señor. Y es eso lo que hay en mente y corazón de todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gloria a Dios. Hermano, ponga siempre su mirada en el Señor. Ya hoy, de pronto